Este es El Mundo en Perspectiva y nuestro programa de hoy es La Industria Maldita, es decir, la carrera armamentística en la cual el hombre se ha enfrascado. Para desarrollar este tema me acompaña Wilson Herrera de Colombia y Víctor Pulido de México. No se vaya, quédese con nosotros. Qué bueno que está con nosotros. Como ya lo hemos anunciado, el tema de hoy es la industria maldita. Y para desarrollar este tema me acompaña Víctor Pulido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Dios lo bendiga. ¿Qué tal, Víctor, de origen mexicano? Y me acompaña Wilson Herrera, de origen colombiano. Con mucho gusto. Te saludamos, Wilson. Qué bueno que ustedes están aquí. ¿Por qué la industria maldita? Voy a comenzar a leer un pasaje de mi último libro, Apocalipticismo. Cuando hablamos de la industria maldita, nos referimos específicamente a aquella organización bien montada que existe y que se dedica exclusivamente a la fabricación de armas de destrucción, tanto individual como masiva. Estos engendros del mal tienen como función principal crear, innovar, mercadear y vender todo tipo de armas destructoras, llámense armas biológicas, químicas o nucleares. Ahí está definida la industria maldita. Wilson, te escuchamos. ¿Qué piensas sobre la industria maldita? Crear, inventar, mercadear, vender armas para matar, para destruir la creación de Dios. El mismo énfasis que se está haciendo con el título La industria maldita ya nos está mostrando cuál es la motivación, qué es lo que le mueve a esta industria. Le mueve la muerte. De por sí ya estamos entramos en una contradicción con la vida. Está enfocada en destruir. Me hace pensar en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Aquí nos estamos aproximando en ese mismo enfoque. La muerte es el objetivo final. Pero no solamente la muerte, sino la destrucción y la desaparición. De la creación de Dios. La creación. Y la máxima creación de Dios, la corona de la creación. El ser humano como tal. Entonces, estamos frente a una industria que produce sus grandes dividendos con la muerte. Y que nace en el corazón de Satanás. Y que nace en el corazón de Satanás y es propagado a través de género humano afectado por la caída. Sin lugar a dudas. Nos convertimos en títeres de la muerte. Porque llevamos a hacer lo que ella quiere, que nos matemos unos a otros, que nos aniquilemos. Y como tú decías, el objetivo es destruir la imagen de Dios en el ser humano. Así es. Víctor, te escuchamos. Básicamente, el desarrollo de esta carrera armamentista, de esta situación de la destrucción del semejante, está en base a la aniquilación de toda persona en base a mis propios beneficios, sean de un país, de un grupo, de una organización y lamentablemente, y esto como nosotros como cristianos, muchos de los grupos, inclusive iglesias, han estado apoyando todo este tipo de cosas a nivel personal en forma de hobbies y otro tipo de situaciones, inclusive virtuales. Es cierto, vamos a hablar de eso también, porque hablamos de la industria maldita y estamos en eso. Pero mire, quiero agregar otros elementos para que los incluyamos. Dice, a ellos, es decir, a los tipos que están detrás de esto, solo les interesa el dinero. El efecto devastador que tenga su trabajo no es algo que les quite el sueño a ellos. La vida humana no tiene ningún valor. Si un estado u organización mata a una población, a ellos no les importa. Mientras tengan dinero que les sirva para costearse su pomposa vida, lo demás no les importa. Wilson. Exactamente. Su gran objetivo es acumular riquezas, y aún cuando se usan ya sea armas de destrucción masiva o las tácticas, toda la inventiva que hay actualmente con las armas más sofisticadas, el objetivo es aniquilar a la otra persona de la forma más perfecta. Y cuando esa persona o ese grupo muere o decae,
es un incentivo para ellos porque cumple el objetivo para el cual han sido creadas. Entonces están probando con el ser humano cuán efectivas son sus armas. Y esto es una carrera que no para, porque hay a mayor inventiva, mayores posibilidades de acabar de una forma certera con la vida de la otra persona o con la vida de una población. Todo está motivado, Víctor, por el tema dinero. Absolutamente. Dinero. Es decir, aquí lo que resalta ese último comentario es que la vida humana no tiene valor. Y es contrario completamente a la Escritura. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 dice, todo está permitido, en la Nueva Versión Internacional, por supuesto, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Y eso lo estamos eliminando totalmente cuando estamos en la carrera armamentista. Ahora, la carrera armamentista se está superando conforme la iniciativa y ingenio de los seres humanos en sus inventivas. Hay supersónicas, hay químicas, hay biológicas, hay psicológicas, y todas son para el beneficio de un grupo pequeño, inclusive individuales, que públicamente aparecen después dando grandes fuentes para los niños pobres de África. Por otro lado, están alimentando a grupos políticos o grupos específicos en diferentes partes y los destruyen. Es increíble cómo es que el dinero mueve grandes intereses en contra de los semejantes. Aquí hay una nota de pie de página. Esto lo escribí en este libro Apocalipticismo. Estamos hablando del jinete del caballo rojo que hace la guerra. Solo que la interpretación que hacemos no es en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. Por eso le llamamos el jinete del caballo rojo que hace la guerra, cabalga. Sí. Dentro de ese contexto. Aquí hay una nota de pie de página interesantísima que fue publicado en el diario El Clarín de Buenos Aires y dice, el principal impulsor sigue siendo los Estados Unidos. Dice, aunque seguido de cerca por las empresas europeas. Miren las cifras que vi en esto. Es inverosímil. La cifra global alcanzó 290.000 millones de dólares. Las compañías estadounidenses y de Europa Occidental dominaron ampliamente el mercado, totalizando el 92% de las ventas. Es decir, el monopolio evidentemente no está en el África ni en América Latina. No. El 92% lo producen los Estados Unidos y Europa. Impresionante. El listado la encabezan 40 fabricantes estadounidenses quienes efectuaron el 63% de las ventas. Le siguen 32 empresas europeas quienes vendieron el 29% de las armas y los rusos el 2%. Dice, el 6% corre a cargo de sociedades japonesas, israelíes, indias, etc. Hay 4 compañías norteamericanas que destacan por su fuerte crecimiento en sus ventas, y se trata, ahí menciona los nombres de las personas, etc. Y muestra, pues, quiénes son los países que están creando esto. Exactamente. Hablemos esto, ¿será porque para mantener un poder, una hegemonía y dejar dicho, bueno, aquí nosotros tenemos la autoridad? La hegemonía de los productores, porque estuve leyendo precisamente una investigación de 10 compañías productoras de arma, 7 están en los Estados Unidos. Y de esas 7 producen, en el 2010 produjeron 166.000 millones de dólares en armas. O sea, el negocio de ellos es la guerra. Es correcto. Sí. Y se dice que, por ejemplo, en el 2010, después de que las tropas de los Estados Unidos fueron retiradas de Irak, hubo un decrecimiento en la venta de armas, un 1%. Un crecimiento significativo para los productores, pero no para la humanidad. Muy bien. Porque les produjo menos. Quiere decir que la guerra, alguien la está produciendo. Y las únicas fuentes que producen la guerra son los que producen las armas. Ahora, esto nos lleva a otro hecho. La Carta de San Francisco, 1945, que da origen a la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Sí. El objetivo final de la ONU es preservar la paz del mundo. Pero después de la fundación de la ONU a nuestra época han habido cualquier cantidad de guerra, ha sido y cualquier cantidad de sangre ha sido. Pero hay un texto de Isaías que está en la ONU
Yo no sé si lo podemos buscar ahí en tu aparato, donde dice que en Isaías, creo que este es ese texto, a ver si lo recordamos, donde las armas, los hierros van a ser convertidos en rejas de arado, ¿verdad? Y ese texto de Isaías está allí en las Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, que va a ser convertido en arados, es decir, nosotros estamos produciendo armas para matarnos, pero no armas para producir, para hacer cosas importantes. Víctor. Inclusive, uno de los textos también bíblicos que están en la CIA y en organizaciones que están moviendo todo esto es, y la verdad los hará libres. Es fantástico cómo hay textos rivalizando sobre la situación de cada organismo y al final de cuentas, ¿qué ha sido la ONU? Ha detenido, sí, grandes situaciones, pero cuando se presenta un caos, como que dejan que pase, que se infle esto, ya cuando no pueden hacer nada, la guerra estalla o es supuestamente controlada. Pero la guerra es una fábrica de armas. Y la fábrica de armas necesita sobrevivir solamente con guerras. Ok, vamos a ir a una pausa en este momento y vamos a centrarnos en la palabra maldición. ¿Por qué le pusimos eso? Es que suena bien fuerte, hasta grosero. Pero usted está viendo el mundo en perspectiva, no se vaya, quédese con nosotros. Yo quiero enseñar la Biblia a los niños. Yo quiero educar a jóvenes. Si deseas aprender cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/educación cristiana. Qué bueno que usted está con nosotros. Estamos en el mundo en perspectiva. En este momento vamos hasta la ciudad de Cancún, México, con Rebeca Valencia. Rebeca, ¿qué piensas tú de la industria de la carrera armamentista en la cual el hombre se ha enfrascado? La industria de las armas ha existido desde la antigüedad con el objetivo de obtener poder y riquezas, a costa de sojuzgar a pueblos y también a naciones. En la actualidad es una de las industrias más prósperas a costa de someter al núcleo de la sociedad, que es la familia. Gracias, Rebeca, por tu comentario altamente apreciado. Estamos hablando de la industria maldita. ¿Por qué maldita? Tirar una bomba y quitarle la vida a seres humanos, o arrasar pueblos enteros utilizando metralletas, lanzando bombas biológicas, causando destrozos. Yo no creo que eso sea una bendición. Ahí no cabe otro epíteto más que maldito. ¿Qué piensas? Cometimos un error al ponerle ese título, nos fuimos muy arriba, ¿o qué cosa, Wilson? Yo creo que el título es muy adecuado. No puede catalogarse de otra forma una industria que tiene como objetivo extinguir al género humano. Gente inocente, niños. Gente inocente, sí. Ancianos. Si pudiéramos, si quedara la historia, el final de la historia en nuestras manos, ya sabemos el final. Si el ser humano tuviera la historia en sus manos, el final será la aniquilación completa. Pero gracias a Dios que el fin de la historia no lo tiene el ser humano, lo tiene Dios. Pero eso nos muestra la gravedad del asunto. Nosotros, nuestro objetivo, sin quererlo, es exterminar al otro para tratar de sobrevivir. Entonces influye mucho el dinero, la ambición personal, influye la ignorancia, aspectos fundamentales donde uno no ve principios que modelen y guíen la vida de las personas y de las comunidades. Entonces sí es una maldición, una industria cuyo objetivo es la aniquilación y la muerte. Richard Nixon escribió allá en su época, Richard Nixon, antiguo presidente de los Estados Unidos, un libro famoso que se llamó La verdadera paz. Todavía recuerdo, era muy joven cuando yo leía ese libro de Nixon. Y claro, Nixon venía del contexto de la guerra de Vietnam. Su secretario de Estado, Kissinger, había hecho historia porque hizo todo el lobby para que se restablecieran las relaciones con China. Era aquella época el contexto de la Guerra Fría, Rusia, Estados Unidos, la Unión Soviética, Estados Unidos. Y en su libro él sostiene una tesis, y la tesis de Nixon era que para mantener la paz, que la verdadera paz solamente se sostiene cuando hay un equilibrio en el poder armamentístico de las superpotencias. Entonces de aquí surge la pregunta, Víctor.
Mira, aquí está la pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Es posible mantener la paz sin las armas? Porque Nixon dice que la paz solo puede existir cuando tú tienes la misma cantidad de armas que yo. Pero aquí la pregunta es, ¿posible sostener la paz sin armas? Solamente por medio de Jesucristo. Jesucristo reinando en su trono, en la tierra, cuando llega el momento en que Él dé la verdadera paz, la paz que el mundo no puede dar. De otra manera, estamos realmente nosotros, no los hijos de Dios, no, pero sí el mundo está condenado a la guerra permanente, porque eso es el principio básico de la destrucción y del engaño satánico. Ahora los gobiernos van a mantener todo el tiempo esa lucha entre sí para lograr una hegemonía supuestamente estable, que hoy en día se está perdiendo, porque al ser socios las grandes potencias, todos los que quedan abajo, que tenían armas y todo, que eran asociados de las grandes potencias, se descontrolan y hacen lo que quieren, y entonces el caos puede llegar en cualquier momento, como está en el Apocalipsis, seguramente el libro lo trata, los problemas que se van a suscitar cuando ya no tengan a papi grande, cada país pequeño, y hagan lo que quieran, como está pasando con Oriente, como está pasando con los países que eran de Rusia, etcétera. No, sin Cristo no va a suceder nunca una paz verdadera. Pero pues ya sabemos por la definición que nos dio Scofield del cosmos satánico, claramente que la humanidad incrédula, en otras palabras, no puede haber paz en el mundo, no. Wilson. Es una quimera hablar de paz en el mundo. No puede haber paz. Hay dos elementos que hay que tener en cuenta cuando hablamos de paz. Uno es la paz, el shalom o la irene, que es la armonía con Dios, la armonía con los semejantes, la armonía con uno mismo y la armonía con la naturaleza. Esa armonía solo es posible, como lo dijo Víctor, por medio de Jesucristo, que vino a restablecer esa armonía. La otra posibilidad de la paz es la pax romana, que es la paz militar, esa es la fuerza. Esa paz está determinada por el imperio del temor. Sí. El temor nos lleva a la carrera armamentista, de ahí lo que decías de Nixon. Cuando hay ese balance del temor, si alguien oprime en primer lugar un botón... Si oprimo el botón rojo yo, ya, me bruño porque el otro lo oprime y nos destruimos los dos. Exactamente, hay temor. O sea, que la ambición al dinero nos está llevando a otro elemento tremendo, muy profundo, que es el temor. Y nadie puede vivir realmente con temor. Inclusive la Biblia habla que el temor es pecado. Sí, es pecado tener temor. Entonces, vivimos en esa constante del temor y del pecado y con un corazón lleno de ambición. No podemos lograr una paz con esos dos elementos inmersos en el corazón del ser humano. Ya, entonces la conclusión sobre esto es que es imposible en un mundo donde Jesucristo no sea el centro de la ecuación tener paz. Es imposible. Absolutamente. Bueno, perfecto. Entonces vamos a ir a una pausa. Ya. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. No se vaya. Yo quiero ayudar a mujeres que sufren. Yo quiero ayudar a jóvenes con problemas. Yo quiero ayudar a matrimonios en conflicto. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/orientación familiar. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. Qué bueno que está aquí. Estamos hablando sobre este tema de la industria maldita, la carrera armamentística. Aquí dice: el trabajo de estos individuos son proyectos billonarios en los cuales ponen todo su ingenio al servicio del jinete del caballo rojo. Lo peor de todo es que ellos mismos lo ignoran. Ellos no saben que son instrumentos de Satanás, que son simples títeres en sus manos, que de este malvado personaje que tiene una agenda de muerte y de destrucción. Y que estos infelices, así le puse, es una palabra medio grosera, pero estos infelices llamados científicos, zares de la industria maldita, son simplemente peones en el ajedrez que maneja este personaje de Apocalipsis 6. Y su trabajo es crear e innovar armas. Y más abajo dice: mucha agua ha corrido por los ríos de este planeta desde aquellas épocas donde los ejércitos se enfrentaban hombre a hombre.
El jinete que cabalga en este corcel no ha estado de vacaciones, ha estado haciendo su trabajo y lo ha estado haciendo bien. En este momento histórico tiene un arsenal suficiente para destruir este planeta y con él destruir el tesoro más preciado de Dios, nosotros. Afortunadamente, aquí viene una palabra poderosa. Afortunadamente, alguien más grande que este jinete está detrás de esto y es quien realmente controla todos los acontecimientos. Y es aquel que dijo: yo soy el alfa y yo soy la omega. Yo soy el que soy. Eso quiere decir: yo soy el que manejo la historia. Exactamente. Alfa es el principio, omega es el final. Yo controlo la historia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque tenemos que ponerlo en la perspectiva teológica. El programa se llama El Mundo en Perspectiva. No estamos hablando de armas aquí. Sí y no. Estamos hablando de armas. Ahora vamos a ponerlo en la perspectiva. La perspectiva es que esto, si bien es cierto, es parte de la agenda de Dios, de Satanás, Dios la controla. Sí, la permite. La permite y la controla. La controla y la permite. Hay un propósito. Es un decreto permisivo, según la teología. Es un decreto permisivo de Dios. ¿Por qué? Porque esto al final obedece también al propósito de Dios, ¿verdad? Etcétera. Hablemos de esa perspectiva teológica de este mundo satánico de la destrucción y la muerte. Hay un elemento también importantísimo para entender esta temática, y es cuando el ser humano, su mente, su corazón, no está sometida a Dios, a su señorío. Puede tener mucha inteligencia. Tú mencionabas científicos, ingenieros, gente que ha tenido todas las posibilidades y capacidades para producir. Y cuando esa mente no está sometida al señorío de Jesucristo, queda expuesta a otra alternativa. El ser humano cree que está haciendo las cosas a su manera, pero cuando no está sometido a Dios, queda expuesto al otro sistema que intentan controlar el mundo. Es el sistema del mundo, el sistema satánico. Entonces, eso es lo que nos ayudaría a entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y nos ayudaría a entender en este proceso quién es Dios. Si realmente es el que controla o no la historia. Nosotros creemos que es el que controla la historia, porque por más intentos que el ser humano tenga o lo que haga e ignorantemente quiera aniquilarse a sí mismo, Dios va a cumplir sus propósitos al final de la historia, porque es el que va a cerrar los hilos de la historia. No lo va a cerrar ningún ser humano, ni ninguna potencia. Con más de que tenga su poderío económico, su poderío militar, su poderío nuclear, nadie lo puede controlar, solamente Dios. Absolutamente. Absolutamente. Ahora, del lado del cosmos, del ser humano, desde el punto de perspectiva del libre albedrío que Dios permitió tener al ser humano, inclusive a Satanás, es del que nosotros debemos tomar una decisión, independientemente de la perspectiva de Dios. Nosotros tenemos que tomar una decisión de hacer cambiar las cosas dentro del cosmos en que nos movemos, porque es mi decisión dejar de producir armas si yo tengo el poder y conozco a Cristo. Es mi decisión de que mi familia no esté trabajando para alguien que está destruyendo. Es mi decisión que al final está bajo el control de Dios, tarde que temprano. Y va a salir siempre lo que Dios quiera. Pero hay una decisión mía, no es dejarle nada más al mundo o a Dios que haga su parte. Debo tomar mi responsabilidad en la ética pastoral, en la ética de enseñanza. Si hay un colegio cristiano y puedo enseñarle a los futuros militares del gobierno, etcétera. Mi entrenamiento de la ética bíblica para llevar a todo este mundo a preparar de alguna manera este terreno que un día Cristo va a gobernar. Y que de alguna manera también mis hijos, mis nietos, etcétera, tengan ese espíritu de la posibilidad de hacer un cambio a través de la Escritura, a través de la palabra, a través de Jesucristo. Todo esto no está nada más en las manos de Satanás, está en las manos del cristiano que vota, del cristiano que participa, que trabaja en el gobierno. Es algo importante. Y militares, generales, oficiales que están viendo en este momento este programa, pueden hacer el cambio. Y eso es algo entre Dios y cada uno de nosotros. Ya claro, yo sé, en este momento hay militares, coroneles, generales, soldados que nos están viendo y nosotros no queremos ofenderles. No. En ninguna manera, porque sabemos que ustedes viven de eso, es su profesión. Pero, ostras, estamos hablando de lo que la palabra de Dios dice que nos amemos los unos a los otros. La palabra de Dios dice que veamos a los demás como superiores a nosotros. Sí, el otro es malo, el otro ha hecho esto y merece ese el castigo. Bueno, está bien, hagamos todo eso, pero que todo eso es real y existe, pero ostras,
todo lo que hay detrás de todo este negocio, de toda la política que se mueve, de todo esto. Y está la lucha también de que debo obedecer a mi gobierno porque... Es contrario a la palabra de Dios. Debo obedecer. Es contrario. Debo obedecer, debo de alguna manera dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y ser respetuoso, como dice Jesús en varias partes. Pablo lo dice, menciona, respeta a las autoridades que Dios las puso por un propósito ahí, para algún plan específico. En fin, es correcto, pero yo no creo que la voluntad de Dios, que Dios haya puesto autoridades para barrer, para aniquilar. No, de ninguna manera. No. Creo que lo que Dios quiere es transformar, como dice la Escritura, transformar vidas. Transformar no vidas. Destruirlas. No destruirlas. Y para eso vino Jesucristo, para transformar vidas. Sí. Nosotros como cristianos debemos asumir el papel de la transformación. La transformación del carácter, la transformación de la mente, la transformación de nuestro ser. Porque fácilmente nosotros obraríamos obedeciendo ciegamente los dictámenes de un gobierno y no siendo oposición profética, pastoral, frente a algo que es muerte. Nosotros estamos para hacer sal y luz en el contexto donde estamos. Ya sea, llámese militar, llámese ingeniero, llámese pastor, nosotros estamos para hacer sal y luz. Y allí es donde está nuestra propuesta, que es diferente, es la propuesta de la vida. Muchísimas gracias por haber estado en el programa de hoy, Wilson, Víctor, muy amables. Dios lo bendiga. Usted ha visto el mundo en perspectiva. Hemos hablado de la carrera en la cual el hombre se ha enfrascado, la de las armas, y le hemos llamado industria maldita. La voluntad de Dios no es la muerte, no es la destrucción, todo lo contrario. Yo he venido, dice la palabra, para que vosotros tengáis vida y la tengáis en abundancia. El evangelista Raúl Saldívar inició su ministerio en Honduras en el año de 1981, predicando en cada provincia de su país. En el año 1997 trasladó su centro de operaciones a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Chicago, donde estableció su sede principal. Existimos con el propósito de movilizar individuos a la evangelización del mundo no convertido y para desarrollar ministerios de educación, edificación y ayuda social en beneficio de la Iglesia. En 30 años de evangelización, Raúl Saldívar ha predicado en 32 países, en más de 100 ciudades de 4 continentes, cerca de 300,000 personas en estadios, lugares públicos y en los púlpitos más reconocidos. En el transcurso de estos años, han sido miles las personas que han hecho su confesión de fe. En nuestros eventos, usualmente se dictan conferencias para pastores y líderes, se tienen desayunos para hombres de negocios y empresarios, o se dictan conferencias en las universidades u otros centros de educación. Si usted quiere conocer la trayectoria completa del evangelista Raúl Saldívar, le invitamos a que visite nuestra página web, raulsaldívar.com.